Vamos a tener una reflexión. El primer día del año es, como les decía, hermanos, hermanas, es una maravilla poder comenzar el año delante de Dios orando, delante del Señor. No hay nada mejor. Usted pudiera pensar en tantas cosas. Y hay gente que está allí en la playa, en el mar, en San Andrés, en no sé qué, en Cancún, o no sé dónde. Pero nada se compara a estar cualquier día, primer día del año, el último, ese momento que usted tiene con Dios, sea congregados en su nombre, como lo hacemos en esta oportunidad, o sea, de manera individual, personal, no hay nada mejor que orar, que estar delante de Él y aprender de lo que Él quiere enseñarnos. Entonces, ojalá apreciemos más aún momentos como estos. Entonces, quiero que pensemos en un nuevo inicio, un, un inicio lo tuvo Moisés cuando pensaba que su vida era un fracaso. Un inicio lo tuvo Pablo cuando pensaba que estaba bien y mentiras que estaba en la oscuridad y en el pecado, en la podredumbre de este mundo. Un inicio lo tuvo Josué habiendo servido acompañado a Moisés y encargándole Dios una nueva tarea. Entonces, he querido que pensemos en un nuevo inicio. Y comencemos en Éxodo capítulo 3, versículo 1. Allí preciso con Moisés. Lo bueno de iniciar año es que usted comienza a pensar qué cosas estoy haciendo mal, qué cosas debo mejorar. Y se coloca usted propósitos y metas. Es hora, mi querido amigo, amiga, hermano y hermana, es hora de que usted se coloque metas espirituales que sean un serio compromiso con Dios, un atender lo que Dios dice. No, Dios no quiere migajas nuestras. Dios no quiere que dejemos caer el pan y a ver qué cae de la mesa y el comer. Él quiere estar en el centro de tu vida. No quiere migajas de corazón. Y por eso necesitamos hacer un pare, mirar hacia atrás, cómo fue nuestro 2024 con Dios y pensar en este 2025 tomando las cosas en el lugar que deben tomarse. Éxodo capítulo 3 nos habla de la historia de Moisés. ¿Quién era Moisés antes de capítulo 3 de Éxodo? Estamos en Éxodo capítulo 3. Él era un hombre que había sido criado como príncipe en palacio, pero cometió un error al adelantarse al propósito de Dios y terminó asesinando a uno de los egipcios y tuvo que huir. Era un hombre que Faraón no lo quería ver. Era un hombre no reconocido por su propio pueblo de Israel. Era un hombre fracasado. Él duró 40 años pensando que tenía muchas cosas y mucha autoridad. Después cuando salió al desierto, 40 años entendiendo que él no era nadie. Y cuando Dios se encuentra con Moisés allí en Éxodo, Dios busca a Moisés en Éxodo capítulo 3, él ha estado 40 años en el desierto entendiendo que no es nada y que no es nadie. Y por eso usted cuando mira el llamado de Dios, él dice, no, Señor, no soy yo, envía por el que debes enviar. Él realmente lo está diciendo con sinceridad, él se cree completamente un fracasado. Pues precisamente Dios llega a esta persona que en apariencia es un fracaso para hacer de él un siervo para su gloria. Allí en Éxodo 3, versículo 1 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oret,
monte de Dios. Vamos en el versículo 2. Éxodo 3:2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía, no se quemaba, no se volvía a cenizas. Versículo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo que Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y respondió, heme aquí. Dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 10. Ven por tanto ahora, le dice Dios a Moisés, venga por tanto, haga una cosa. Te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Qué dice Moisés? Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? Eso lo aprendió por 40 años en el desierto. ¿Quién soy yo? Él se sentía como nadie. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y tal vez tú has tenido fracasos, tal vez tú has tenido batallas en que te has sentido como un don nadie y que te sientes vacío, como sin futuro y vamos a pasar de agache esta vida, porque nada vale la pena, solamente existir y ya. Pero Dios se acerca a un hombre que aparentemente es un fracaso para entregarle una tarea extraordinaria. Porque para los demás nosotros podemos ser juzgados como fracasados. Para Dios y en Dios somos escogidos para hacer tareas que son de noblísimo valor, que son de un valor incalculable, no por quienes somos nosotros, sino por lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. Entonces, es una tarea imposible para Moisés. Moisés dice, no, 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 yo no soy la persona. Pero eso imposible, Dios lo vuelve posible. Cuando él pensó que todo había acabado, cuando él pensó, aquí voy a morirme en el desierto, voy a seguir siendo un pastor de ovejas y ya, nadie va a saber de mí en Egipto, por allá no vuelvo, aquí sigo mi vida. ¿Qué hubiera pasado con Moisés si se hubiera sido el resto de su existencia? No aparecería en las páginas de la escritura por ningún lado. Pero la diferencia la hizo Dios. Cuando aparece en la vida de una persona fracasada, caída, sin sentido y sin esperanza, le dice, venga, tengo algo que necesito que usted haga. Hay un nuevo comienzo para él. Hay un nuevo propósito, una nueva proyección, un nuevo panorama, de un panorama de ruinas, de fracaso, a algo que no alcance a imaginar él, la dimensión que viene. Es así con nosotros hoy. Dios nos hace un encargo extraordinario. Dios nos cogió de una vida miserable, de una vida sin propósito, de las ruinas que teníamos y nos toma y nos da un propósito para gloria del nombre de Él, un propósito que no alcanzamos a dimensionar la grandeza, pero que es inmenso, dado que es un propósito divino. Entonces, para Moisés hubo un nuevo comienzo. ¿Para nosotros también? Seguro que sí, seguro que sí. Para nosotros también hubo un nuevo comienzo. Y tal vez los que en algún momento hemos perdido el norte, en algún momento hemos dudado del propósito de Dios, en algún momento hemos quitado la mirada de Dios, hemos pensado que ya hasta aquí llegamos, vamos a seguir viviendo y ya. Para nosotros también hay esperanza de tomar el camino de Dios, de volver al camino de Dios, al propósito de Dios, al servicio de Dios, a la tarea que Dios nos ha encomendado. Hay un nuevo comienzo para Moisés, para nosotros lo hubo.
Y pienso también que de alguna manera hay un nuevo comienzo para aquellos que se alejan, ¿verdad? Que se distancian de Dios y en quien Dios obra de una manera maravillosa para restaurarles y levantarles de donde están, para decirles, esto aquí no termina. Caíste, sí, te humillaron, te pisotearon, pues bien, ahora es hora de que te levantes. Tengo una tarea que entregarte. Hay un nuevo comienzo cuando el Señor llega a nuestra vida, pero de alguna manera hay un nuevo comienzo cuando el caído en un grave pecado, Dios le levanta y le restaura. Pero enseguida encontramos también a un personaje conocido, amigo de Moisés. Allí, Josué capítulo 1. Unos libros más adelante, unos cuantos libros, no muchos. Josué capítulo 1. Entonces hablamos en ese primer punto de Éxodo capítulo 3, una tarea imposible, pero es una tarea imposible que Dios la hace posible y lo vemos en la historia que Dios nos cuenta en su palabra. Y Josué 1 dice, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y le sigue diciendo, yo les he entregado este lugar y aquel y aquel. Y dice, esfuérzate, dice el versículo 6, y luego pasamos al 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y lo hemos leído, lo sabemos de memoria. La pregunta es, ¿lo estamos viviendo? ¿Es una experiencia para nosotros en nuestra vida personal? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios le dice a Moisés, necesito que haga un trabajo. Vaya donde Faraón y dígale esto. Faraón, Moisés dice, no, 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 yo no soy. Tenía que ir. Dios le dice, vaya. Pero aquí Dios le está diciendo a Josué también que se levante, que vaya. Hay un propósito, hay algo para hacer. ¿Dónde estaba Josué? ¿Estaba con el pueblo de Israel, sí o no? Claro. ¿Seguía en el pueblo de Israel? Sí. ¿Qué cambiaba? ¿Cuál era el cambio? Que antes era un siervo de Moisés y ahorita Dios le estaba encargando ser el líder del pueblo de Israel. No dice la palabra líder acá, pero sí dice, usted es quien va a hacer este trabajo, esta labor. Vaya y hágalo, levántese. Pero para eso usted necesita esforzarse, pero para ese esfuerzo necesita tener algo que es la palabra de Dios en su corazón como centro. Pero además, entienda algo. Y dice el versículo 9 al final, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Te pregunto, ¿tienes esa promesa de parte de Dios para tu vida hoy? ¿Puedes contar con esta promesa que Dios hizo a Josué como tuya? Yo estaré contigo donde quiera que vayas, lo que quiera que pase en este 2025, lo que quiera que sucede y las decisiones que tomes, yo estaré contigo.
Entonces, el primer punto hablamos de una tarea imposible que Dios la hace posible. Y el segundo punto, un reto, un nuevo reto, pero con una compañía incomparable. Yo estaré contigo. ¿Cuántas veces tenemos miedo, cierto, en el año? ¿Cuántas veces nos angustiamos? ¿Cuántas veces sentimos tanta presión? Pero tal vez olvidamos, muchas veces olvidamos quién está con nosotros. Ay, ¿yo qué voy a hacer? Ay, ¿qué voy a hacer con esto? Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y no levantamos la mirada y no le miramos a Él, oh, Señor, o no oramos, sino que estamos encerrados tratando de reventar la cabeza a ver qué camino cogemos, qué decisión tomamos. Pero lo último que hacemos después de habernos reventado la cabeza es orar, porque olvidamos que Él está con nosotros. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Podemos decir que Dios está con nosotros hoy, 1 de enero. Podemos decir que Dios estará con nosotros este 2025. Podemos decir que estará con nosotros al final del año. Sí, porque Él es fiel, porque su palabra lo enseña. Es más, es Mateo que lo dice, ¿cierto? Terminando. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Bueno, primero, una tarea imposible. Segundo, una compañía incomparable frente a un nuevo reto. Y vamos a Efesios. Entonces tenemos un cambio para Moisés. Dios lo saca de ser pastor de ovejas a ser pastor de su pueblo. Un cambio para Josué. Lo pasa de ser siervo de Moisés a ser directamente siervo de Dios en el sentido de estar encargado del pueblo y de esta parte de la historia del pueblo de Israel. Y en Efesios capítulo 2. Y para ambos, para Moisés y para Josué, de alguna manera fue un nuevo comienzo. Cosas nuevas vendrían para ellos, donde Dios les iba a ayudar. Pero ellos tenían que decir sí a Dios. Moisés, frente a tanta duda, terminó haciendo lo que Dios dijo y luego Josué asumió la responsabilidad que Dios le entregó. La pregunta es si tú lo harás, si tú dirás, sí Señor, aquí estoy, asumo ese compromiso, asumo esa tarea que me estás entregando. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el 10, que es menos conocido que los dos anteriores, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú y yo, desde que fuimos rescatados y desde antes de ser rescatados, Dios tenía un cronograma, por decirlo de alguna manera. Dios tiene un plan para tu vida que no comenzó a pensar en él cuando te salvó, sino desde antes. Aquí lo dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, debido a su muerte y resurrección, en que tenemos vida. Dice, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Antes de rescatarnos, antes de morir por nosotros en la cruz, Dios ya tenía diseñado un plan para ti, un plan para tu vida. Lo que Dios le encargó a Pablo no fue lo mismo que Dios le encargó a Pedro o no fue lo mismo que Dios le encargó a Juan. Es cierto, Dios quiere que nuestras vidas sean para Él y eso aplica para todos.
pero hay cosas específicas, tareas, ministerios, dones que Dios quiere que utilice y es de acuerdo a ese plan que tiene establecido para nosotros. ¿Será que en el 2024 nosotros vivimos de acuerdo a aquellas buenas obras que Dios quiso que hiciéramos en el 2024? ¿Será que de principio a fin en el 2024 hicimos cada una de aquellas cosas que Dios en su plan estableció que hiciéramos? Una de ellas, pienso, Dios quiere que nos congreguemos. Dentro de esas buenas obras está congregarnos. Pienso que sí. Pero tal vez no solamente congregarnos, servir con el don que Dios te ha dado si has sido rescatado por Dios, si has sido salvo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué estás haciendo para Dios? Si tú fuiste rescatado o rescatada, si tú fuiste salvado o salvada, ¿qué estás haciendo para Dios? ¿Qué ministerio estás desarrollando? ¿Qué servicio estás prestando al Señor? Y decimos, bueno, la verdad no tanto, pues, ¿qué le digo? Bueno, hagamos un pare y miremos hacia adelante. ¿Cómo meternos allí donde Dios quiere que estemos, en aquellas buenas obras que Dios ha preparado? Lo primero es disponiendo nuestro corazón, disponiéndonos para el servicio, reconociendo lo que reconoció aquí Pablo, que somos salvos, versículo 8, por gracia. Si yo veo la gracia de Dios, veo el amor de Dios rescatándome, veo que no tuve que hacer nada para ganar el perdón de Dios, que Él me lo entrega a través de Cristo. Yo tengo tanta gratitud para Él que yo le digo, Señor, yo quiero vivir para ti. Y si no estoy viviendo para ti, realmente no estoy viviendo. No estoy feliz aparte de vivir mi vida. Si vivo mi vida aparte de ti, Señor, soy un infeliz, un desgraciado. Por eso quiero vivir para ti día a día. Hay un propósito para tu vida, una tarea imposible, una compañía incomparable y un propósito divino. Y una inquietud allí en Hechos 9. Un nuevo comienzo para Moisés, un nuevo comienzo para Josué, un nuevo comienzo para los creyentes allí en Éfeso, quienes reconocían a quienes Pablo les enseñaba y les decía que eran salvos por gracia y, y que había un propósito para las vidas de cada uno de ellos, como para nosotros. Como también tuvo un nuevo comienzo el personaje que encontramos en Hechos capítulo 9. Dice 9, versículo 3, hablando de Saulo de Tarso, que luego sería conocido como Pablo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Si tú has reconocido que tuviste una vida de pecado antes, que Cristo murió por tus pecados, que murió en tu lugar, entonces estás en la misma condición que Saulo de Tarso en Hechos capítulo 9. Cuando él se da cuenta que es Jesús, enseguida confía en él como su Mesías, como su Salvador. Y es cuando surge el versículo 6. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Has hecho esta pregunta a Dios? ¿Le has dicho a Dios, Señor,
gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias por comprarme, por darme vida nueva. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Cómo quieres, Señor, que yo viva? Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Quiero vivir para ti. ¿Qué quieres que yo haga? Es una buena pregunta para el 1 de enero del 2025, hacérsela a Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga este año? ¿Qué quieres que yo haga en cuanto a mi esposo o mi esposa? ¿Qué quieres que haga en cuanto a mis hijos? Señor, ¿qué quieres que haga en cuanto a la iglesia donde tú me colocaste? Señor, ¿qué quieres que haga en cuanto al trabajo o en cuanto al estudio? Pero ese que quieres que yo haga no solamente es una frase, es un deseo de hacer lo que Él diga. ¿Qué quieres que yo haga? Y frente a ese deseo, frente a esa solicitud, frente a esa pregunta, la respuesta es: levántate y entra en la ciudad y se te dirá. O sea, cuando yo le pregunto a Dios, realmente interesado en conocer la respuesta, Dios da la respuesta, Dios contesta, Dios enseña, Dios le dice sí, Dios va a decir, Dios va a contestarnos. Para Moisés había una vida que parecía fracasada, terminada, pero Dios le dio nuevos propósitos. Para Josué, unos nuevos retos que le causaban temores y miedos. Y Dios le dijo: voy a estar contigo y no te voy a dejar. Para los efesios, la necesidad de mirar la salvación que era por gracia, pero que había trabajo para hacer, que Dios quería que cada uno lo asumiera. Cada uno supiera que hay algo para él o para ella, lo que Dios quiere, un trabajo, un quehacer en la vida cristiana después de haber sido rescatado. Y para Pablo, un Señor, que quieres que yo haga, que Dios lo quiere escuchar de cada uno de nosotros. Tal vez no sepa cómo o qué, pero Dios sí sabe cómo, qué, cuándo. Por lo tanto, a Él debe ir dirigida la pregunta hecha de corazón: ¿qué quieres que yo haga? Vamos a orar. Señor, estamos comenzando un nuevo año y el tiempo apremia, el tiempo se acaba. Señor, la venida está cerca de nuestro Señor Jesucristo. Y si no viniera mañana, tal vez nosotros vayamos con Él. Tal vez no haya mucho tiempo más. Tal vez nos queden semanas o tal vez meses. Tú lo sabes, Señor. Tú lo conoces. Y Señor, si supiéramos que nos queda una semana de vida, ¿qué haríamos? ¿Cómo cambiaría nuestra perspectiva de la vida? ¿Cómo haríamos cosas que tú quieres que hagamos sin pensarlo, sin dudarlo? Señor, ¿cuánto gastamos para este mundo? ¿Cuánto invertimos tiempo, trasnocho, dinero, esfuerzo, emociones? ¿Y cuánto estamos invirtiendo para el reino de Dios y para su gloria? ¿Cuánto estamos entregando a Dios? Migajas, pedazos nuestros, y nosotros nos quedamos con la parte principal, como si nosotros fuéramos el dueño de nosotros mismos, cuando fuimos comprados, cuando fuimos rescatados y redimidos por el Señor Jesucristo, y nuestra vida no nos pertenece. Señor, ¿qué hay de los dones que nos has entregado? Los estamos utilizando, Señor. Hay un verdadero deseo en el corazón diciendo: ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Y si no lo hay, ¿por qué no lo hay? ¿Por qué no está? ¿Por qué el frío? ¿Por qué el helaje en mi corazón en cuanto a la relación contigo, Señor? ¿Qué pasa, Señor? ¿Será que no soy salvo? ¿Será que no soy hijo o hija de Dios? ¿Será que no he sido rescatado y no lo he entendido? ¿O será, Señor, que soy un hijo de Dios, pero un hijo rebelde, desobediente? Pues es tiempo de que nos levantemos hoy, de que levantemos la mirada y digamos: perdóname, Señor. He vivido tantos días y meses y años aquí en esta frialdad, encerrado en mi vitrina,
pero es hora de que salga, Señor, y escuche tu voz y levante mi mirada y te diga, Señor, aquí estoy, mi vida te pertenece, quiero vivir para ti, para tu gloria, como lo hizo Moisés, quiero vivir para tu gloria, como lo hizo Josué, quiero vivir para tu gloria, Señor, como lo hizo aquel Saulo de Tarso, y quiero entender cuál es el propósito que quieres para mi vida, particularmente como fue enseñado por Pablo a los Efesios. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad este año, a no desperdiciar el tiempo en carnalidades y en banalidades, sino a permitir, Señor, que tú obres en nosotros y a través de nosotros para bendición y edificación de personas y para gloria tuya. Oramos que nos ayude, Señor, nos despierte, Señor, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.